Hello, welcome. Hola, bienvenidos. I pray that you've been blessed by the previous studies Oremos para que hayan estado siendo bendecidos por los estudios anteriores and that this one will bless you today. y que este estudio los bendiga el día de hoy. We are in Genesis 10. Vamos a estar en Génesis 10. If you would please open your Bible and follow along. Si abren sus Biblias, por favor, y nos siguen en la lectura. Would you read verse 1, please? Vamos a leer Génesis 10, verso 1, y dice: Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Okay. In verse 1, we want to notice, what does it say? These are the generations of. Gabby, do you remember? What does that mean? Entonces, en el verso 1 queremos notar algo. Entonces, estas son las generaciones, dice ahí. ¿Alguien se acuerda qué significa estas son las generaciones? It means that it's the end of a part of a chapter. It's the signature. Tell them. Or it's the signature or something. Yes. Según lo que nos acordamos es que es el significado de el fin de una parte del capítulo o la firma del autor de esta parte del libro. That's exactly right. Very good. You're paying attention. This is a Toledot, and that marks the end. That's a division in the book. Este es un Toledot, como hemos dicho, y es una división en el libro. And as it says, it's changing generations. Y como dice, es un cambio de generaciones. Okay, so these are the generations of Noah, and he has his sons, Shem, Ham, and Japheth, listed there. Así que estas son las generaciones de Noé, y él tiene a sus hijos allí, Sem, Cam y Jafet. This chapter is referred to as the Table of Nations. Este capítulo se refiere a este capítulo como la tabla de las naciones. And we begin with Jephthah. Y comenzamos con Jafet. The original, you probably all remember where the prophet Jonah planned to go. Así que probablemente todos vamos a recordar dónde era que el profeta Jonás intentaba ir. Instead of going to Nineveh. En vez de ir a Nínive. I can hear you saying it. Yes, that's right, Tarshish. Puedo escucharlos diciéndolo y sí, tienen razón, Tarsis. Well, Tarshish was settled originally by Jephthahite. Así que Tarsis originalmente fue fundado por los hijos de Jafet. But they were later conquered by the Phoenicians. Pero luego fueron conquistados por los fenicios. And so Tarshish became associated with the Phoenicians. Así que Tarsis terminó siendo asociada con los fenicios. And their cities of Carthage and Tartsun. Y sus ciudades de Cartago y Tartsun. And now, as we go down, we're going to see the sons of Ham. Y ahora, mientras seguimos, vamos a ver los hijos de Sem. Ham. H-A-M. Ham. And in verse 10:6, the first one we have listed is Cush. Ahora, en el verso 6 del capítulo 10, Cam. Entonces, el primero de sus hijos es Cus. And Cush has also been spelled as Kish. It's spelled and pronounced in a different manner. Cus también ha sido escrito y pronunciado de la forma Kish. It's because the Hebrew alphabet is different than the alphabets that the language was translated into. Esto debido a que el alfabeto hebreo es diferente a los alfabetos a los que fue traducido luego de esto. So you can choose for the sound K, for example, you can choose to use C or you can use K. Así que para el sonido K puedes elegir utilizar la C para K. So sometimes you'll see it spelled Kush, other times it will be spelled Kish. It'll be referred to as Kish. Así que a veces podrá ser referido como Cus, otras veces como Kish debido a esta traducción. This was the area of Ethiopia. Esto estaba en el área de Etiopía. Now there's something fast forwarded in history. There's something very interesting about Ethiopia. Ahora, adelantándonos en la historia, hay algo bastante interesante acerca de Etiopía. This is where the Queen of Sheba came from to visit Solomon, remember? Aquí es de donde la reina de Seba venía a visitar a Salomón. And to test his wisdom. Y a probar su sabiduría. Well, tradition has it that she was taken as one of Solomon's wives.
Bueno, según la tradición, se dice que ella fue tomada como una de las esposas de Salomón. And when she and the child that she had by Solomon returned to Ethiopia, Y que luego de que ella y el hijo que ella tuvo de Salomón volvieron a Etiopía, the generations that followed, the descendants of the queen and her children, y las generaciones que siguieron, los descendientes de la reina y sus hijos, became what is known and what was discovered in 1940s se volvieron en lo que se conoce y lo que se descubrió en más o menos los años 1940, as the Falashan Jews. como los judíos Falashan, just say Falas. Falashan. Falashan. These Falashan Jews are Ethiopian Jews. Estos judíos son judíos de etíopes. Now, when Israel was established as a state, Así que cuando se a estableció nation. Israel como una nación, como un estado, como una nación, the Jewish agencies went throughout the world to find Jews that were living outside of Israel. las agencias judías fueron a través del mundo buscando judíos que estuvieran viviendo en otros lugares, To bring them back to the promised land. para traerlos nuevamente a la tierra prometida. And there was some confusion when they found Jews in Ethiopia, Africa. Y hubo algo de confusión cuando encontraron judíos en Etiopía, en África. And these Jews only had the scriptures until they didn't have all the prophets. They only had portions. They had the law. Y esos judíos no tenían todas las escrituras, tenían solo algunas porciones, y no tenían los profetas, tenían solo la ley. So the way they practiced Judaism was quite different than the way most of the Jews in the rest of the world practiced the religion. Así que la forma en que ellos practicaban el judaísmo era bastante diferente a la forma en que los demás judíos en el mundo practicaban el judaísmo. So, in addition to the Falashan Jews, there's another interesting traditional story. Ahora, además de estos judíos, hay otra tradición también, una historia interesante. There is a little locked building in Ethiopia Donde hay un pequeño como edificio, construcción en Etiopía, that's always kept under guard. que siempre se mantiene bajo guardia, And as far as I know, it's been hundreds of years since it was ever opened. y hasta donde yo sé, han pasado cientos de años desde que ha sido abierto, It's believed that the Ark of the Covenant is in that building. y se cree que el Arca del Pacto está en esa construcción. The tradition has it that one of Solomon's sons that he had with Queen of Sheba, La tradición one of his dice, descendants, I'm sorry, la tradición dice que uno de los descendientes de los hijos que Salomón tuvo con esta reina, took the Ark of the Covenant when Israel was being destroyed tomó el Arca del Pacto cuando Israel estaba siendo destruida and took it to Ethiopia. y la llevó a Etiopía. Built this building that it is kept in. Y construyó este edificio en donde está guardada. And this is well documented. Whether the Ark of the Covenant's in there or not, no one knows because the building's never opened. Y esto, hay bastante documentación al respecto. Ahora, nadie sabe realmente si el Arca del Pacto está allí o no, porque nadie ha abierto este edificio. The next name that we come to is Mizraim, Ahora, el siguiente nombre al que vamos es Mizraim, and that is Egypt. y eso es en Egipto. So when you see that word written like that in the Bible or any place in ancient history that you're studying, you know that that's Egypt. Ahora, cuando ves esta palabra Mizraim escrita así en la Biblia o en cualquier parte de la historia, vamos a saber que es Egipto. Also in 10:6 is the name Put, Ahora, también en el verso 6 está el nombre Put, which is modern Libya. que es la Libia moderna. Then we go down to Canaan, Y luego vamos a Canaán. and of course the Canaanites. Y por supuesto, los cananeos. Now, Nimrod, in verse 10:8, we see, Ahora, en el verso 8 hablamos de Nimrod. in Babylon, he built a great kingdom with the capital of Babel. Y ahora en Babilonia, donde él construyó un gran reino con la capital de Babel. He built it in the plain of Shinar. Y las construyó en los planos, en los llanos de Shinar. Now, also you will see the name Babel, Ahora también vamos a ver el nombre de Babel, Erech, Erech, Akkad,
Akkad and Calneh. y Calne. Okay, these are all descendants from Canaan, Esos son todos descendientes de Canaán. and these are very important names to pay attention to Y esos son nombres muy importantes a los que debemos prestar atención if you study ancient history, si estudias historia antigua. because this is often this is referred to almost as the cradle of civilization. This is the early history of man. Porque básicamente a eso es a lo que se refieren como la civilización temprana, como la historia primitiva del hombre. The sons of Canaan also established Sidon, which was a Phoenician city, Los hijos de Canaán también establecieron Sidón, que era una ciudad fenicia, and the Hittites, which came from Heth. y los hititas que vinieron de Heth. I want to just look for a minute at verse 10, in chapter 10, verse 14. Ahora vamos a ver por un momento en el capítulo 10, versículo 14, We have the name Caphtorim. tenemos el nombre Caftorim. This is the ancient name for the Philistines. Ese es el nombre antiguo para los filisteos. Now, the Philistines are interesting to us Así que los filisteos son de interés para nosotros because the modern pronunciation of this ancient name porque la pronunciación moderna de este nombre antiguo is Palestinians. es palestinos. And how the Palestinians, the modern Palestinians, come to have that name ¿Y cómo llegaron los palestinos modernos a tener ese nombre? is not because they're directly descended from the Philistines. No es porque son descendientes directos de los filisteos. When Rome destroyed Jerusalem, Sino que cuando Roma destruyó Jerusalén, the Romans were so tired of the resistance that the Jews had presented los romanos estaban tan cansados de la resistencia que los judíos habían presentado and all of their guerrilla wars and all of the battle that it took Rome to take Israel, y todas las guerrillas y las guerras que hubo y toda la batalla que les tomó tomar Israel, that the majority of the Jews were exiled. They were marched to Rome as prisoners. que la mayor parte de los israelitas fueron exiliados y se fueron llevados a Roma The, como rema- prisioneros, the remaining population in the land y la población que quedó en esa tierra were renamed fueron renombrados and called Philistines. y llamados filisteos. They were referred to, they were renamed Philistines, which were Anglicized, became Palestinians. Ellos fueron renombrados como filisteos y a pasarlo al idioma inglés se llamó palestinos Because the ancient enemy of Israel were Philistines. debido a que el enemigo antiguo de Israel eran los filisteos. So it was renamed, that was a spiteful thing that Rome did. Así que fue algo que Roma hizo. It's important to know that at that time, Es importante saber que en ese tiempo there were Jews living in the land still. habían todavía judíos viviendo en esa tierra, There were, there was a population there. había una población allí And a majority of it had come from Rome, actually. y la mayor parte de ellos habían venido desde Roma. So whoever was living in the land at that time became known as Palestinians. Así que cualquiera que estuviera viviendo en esa tierra en ese tiempo se empezaron a llamar palestinos. And their descendants today are known as Palestinians. Y sus descendientes hoy se llamaron palestinos. So in 1948, when Israel was reestablished as a state, Así que en 1948, cuando se estableció Israel como In- un estado, in Palestine, en Palestina there were Jews, había judíos, there were Christians, había cristianos there were Muslims, y había musulmanes. and a very large Christian population. Y había una población bastante grande de cristianos. So to say that they're Palestinian did not refer back to being Philistines. Así que decir que eran palestinos no se refería a que fueran filisteos. It refers back to when Rome decided to rename Israel. Se refiere a cuando Roma decidió renombrar a Israel.
Okay. Another interesting thing to pay attention to is when you're studying ancient history, Otra cosa interesante a la que debemos poner atención es que cuando estás estudiando historia, Israel is always referred to as Palestine. a Israel siempre se refieren como Palestina. The scholars decided, the historical scholars and everyone that deals with archaeology, all of these scholars, Los estudiosos, los historiadores y todo aquel que trata con algo de arqueología e historia decided to refer to it as Palestine because for so many thousands of years it had been referred to as Palestine. decidieron referirse a esa área como Palestina porque por tantos cientos de años habían estado refiriéndose a ella como Palestina. I believe I already mentioned that it was believed for until very recently that the Philistines, the actual Philistines that were in the land during Bible times, Creo que ya había mencionado que se cree que los filisteos realmente que estaban viviendo allí durante los tiempos de la Biblia, they migrated from an area in Turkey that's near the border of Syria. migraron desde un área en Turquía que está cerca a la frontera con Siria. They migrated from there to Egypt Migraron desde allí hasta Egipto and then up the coast, up the Mediterranean, and settled along the coast cities in Israel, what we know as Israel. y luego por la costa del Mediterráneo y se asentaron en lo que conocemos como las costas de Israel. And I may have mentioned this to you before because up until recently it was considered that the Philistines had come from the area of Crete. Ahora, les puedo haber mencionado esto debido a que hasta hace poco en la historia se creía que los filisteos venían del área de Creta. So, now this brings us up to the sons of Shem. Ahora, esto nos trae hasta los hijos de Sem. Now, the sons of Shem are very important. The line of Shem is important Ahora, los hijos de Sem, la línea de Sem es bastante importante because this is the Messianic line. porque es la línea mesiánica. Okay, so the Elamites, which you will see in ancient history, Así que los elamitas que vas a ver en la historia, and in this chapter it's in verse 22, y en este capítulo es en el verso 22, they were descendants of Elam, que eran descendientes de Elam, and they merged with the Medes. y ellos se unieron con los Medes. In ancient history, there was the Medo-Persian Empire. con el imperio medo-persa. And the Medes, the Medio part of that, were Medes. Ya. Y, los elamitas se unieron con los medos. And they merged, the Elamites merged with the Medes. Los elamitas se juntaron o se unieron con los medos. So they became absorbed, they became part of the Medo-Persian Empire. Así que prácticamente fueron absorbidos o se volvieron parte de este imperio medo-persa. And then we have the Arameans, Y luego tenemos los aramitas, and they're from descendants from Aram. y que son descendientes de Aram. And their language was the Aramaic language. Su idioma era el idioma arameo. And this is significant because portions of the Bible, of the Old Testament, are written in Aramaic. Y eso es importante porque hay porciones de la Biblia del Antiguo Testamento que fueron escritas en arameo. Okay, one point that I want to make in closing out this chapter Ok, un punto que quiero hacer acerca de cerrar este capítulo is these are not races. This is not the history and the tracing back of races. es que estas no son divisiones de razas, esto no es como el rastreo o llegar hasta el origen de estas razas. Race is an evolutionary idea. La raza es una idea evolucionaria. These are nations. Estas son naciones. So it's important to remember that because science in their evolutionary theory Ahora es importante recordar esto porque la ciencia en su teoría de la evolución has determined at different times that certain races were on the lower evolutionary level. ha determinado en ciertos momentos que ciertas razas están más abajo en el nivel de evolución que otras. And it's not true. Y no es cierto.
These are nations that God created. Estas son naciones que Dios creó. God created man who developed these nations. Y Dios creó al hombre quien desarrolló estas naciones. Okay, we'll move on to chapter 11 now, just very briefly looking at the division of languages. Bueno, entonces vamos a movernos hasta el capítulo 11 y vamos a ver muy brevemente la división de los idiomas. And it tells us in verse 1, if you would read it, Y nos dice en el verso 1 del capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. the whole earth was one language Toda la tierra tenía una sola lengua and of one speech. y usaban unas mismas palabras. And then in verse 7, Y luego en el verso 7 read it please. dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. So the Lord is God determined to give different speeches to men. Así que Dios, el Señor, determinó que le va a dar diferentes idiomas o diferentes lenguas a los hombres. In some inexplicable way, De alguna forma completamente inexplicable, God altered the brain, Dios alteró el cerebro, the nerve, the speech-giving part of our brain. los nervios o la parte que tiene que ver con el idioma en nuestro cerebro. He altered it somehow, Él la alteró de alguna forma, giving each family unit dándole a cada familia, possibly as many as 70 posiblemente tantas como 70, different people groups, diferentes grupos de personas, its own distinctive vocabulary. su propio y distintivo vocabulario. It's considered that probably all of the families except Nimrod's Se considera que probablemente todas las familias, excepto la de Nimrod, departed from Babel. partieron de Babel. The ancient man, the most ancient humans known to have lived in that area, Ahora, el hombre antiguo y los hombres más antiguos que se conocen que vivieron en esta área are known as the Ubadeans. son conocidos como los Ubedeos. So if you're studying ancient history and the ancient archaeological findings and you're tracing it back as far as you can, you're going to come to the Ubadeans. Así que si estás estudiando la historia antigua y los descubrimientos arqueológicos antiguos, si estás intentando rastrearlo tan atrás como puedas, vas a llegar a los Ubedeos. And they later became known as the Sumerians. Y luego ellos se volvieron conocidos como los Sumerios. The Ubadeans spoke a language that is known as a language isolate. Los Ubedeos hablaban un idioma que es conocido como una lengua aislada. What is a language isolate? ¿Qué es una lengua aislada? It's a natural language Es una lengua natural with no genetic relationship que no tiene parentescos genéticos with other languages. con otras lenguas. No other language ever known, Ninguna otra lengua que alguna vez haya sido conocida, no language that is spoken today. ninguna otra lengua que se hable hoy, This isolate language esta lengua aislada, is totally isolate. That's why it has a name. It has no relationship to any language known to man other than that isolate language. es completamente aislada, por eso se llama así. Eso no tiene ningún otro tipo de relación con ninguna otra lengua que los hombres hayan hablado. The language of the Ubadeans. La lengua de los Ubedeos. Okay, why is that significant? Entonces, ¿por qué esto es importante? Because all the earth, remember, spoke one language. Porque recuerden que toda la tierra hablaba un idioma, And then God changed and gave them all different languages. una misma lengua, y luego Dios lo cambió y les dio a todos diferentes lenguas. So this ancient language of the Ubadeans, this language isolate, Así que esta lengua antigua de los Ubedeos, esta lengua aislada, is probably the language that was spoken before God gave all the different languages. probablemente es la lengua que se hablaba antes de que Dios diera todas las diferentes lenguas. The language that would have been spoken at the Tower of Babel. El idioma o la lengua que probablemente se hablaba en la Torre de Babel. So it's interesting that once again, ancient archaeological findings Así que es interesante que una vez más nuestros descubrimientos antiguos de arqueología support the history that we find in the Bible. argumentan a favor de la historia que encontramos en la Biblia. In chapter 11, verse 10, Ahora en el capítulo 11, en el verso 10, if you read it, please. dice, esas son las generaciones de Sem.
Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Okay, so what do we have here again? Así que, ¿qué tenemos aquí otra vez? This is another Toledoth, Este es otro Toledot, another subdivision of the books. otra subdivisión de los libros. Okay, as the people were scattered, Mientras, debido a que la gente fue esparcida, each family gradually became its own tribal unit. cada familia gradualmente se empezó a volver su propia unidad tribal. Prior to the division of the languages, Anterior a la división de las lenguas, they had known how to write. ellos sabían cómo escribir, But now, with a completely new speech, pero ahora con unas palabras, una lengua completamente diferente, each tribe would need to invent an entirely new written language. cada tribu necesitaría inventar un idioma escrito completamente nuevo. Why is this significant? ¿Por qué esto es importante? Because this is what archaeologists go back to and determine that writing was being developed. Porque eso es a lo que los arqueólogos van y dicen, es que aquí es cuando se empezaba a desarrollar la escritura. It's correct that writing was being developed, Es correcto, la escritura estaba siendo desarrollada. but man's ability to write existed prior to the Tower of Babel. Pero la habilidad del hombre para escribir existía anterior a esto. Okay, so this concludes the Shem's task of writing his family records, Así que esto concluye la tarea de Sem de escribir los registros o las genealogías de su familia and he's now turning it over to the next generation, y ahora se lo está entregando a la siguiente generación and that will bring us up to Abraham. y esto nos va a traer hasta Abraham. And we will discuss that in our next session. Y hablaremos acerca de esto en nuestra siguiente sesión.